Muy bien, bienvenidos mis estimados estudiantes invisibles. Vamos a continuar con la sesión segunda de álgebra de Boole. En particular, hoy veremos la definición matemática del álgebra y su aplicabilidad. ¿Bien? Recordemos que en la sesión anterior estudiamos lo que era una estructura algebraica o un álgebra matemática, y dijimos que un álgebra no era otra cosa que una estructura conformada por un conjunto y algunas operaciones que cumplían determinadas propiedades. Debían ser leyes de composición interna dentro del conjunto, y dependiendo de las propiedades adicionales que cumplieran esas operaciones dentro del conjunto, entonces estaríamos en presencia de un álgebra en particular. Bien, álgebra de Boole pues no será otra cosa entonces que un álgebra, es decir, una estructura conformada por un conjunto y algunas operaciones, donde esas operaciones son leyes de composición interna dentro de ese conjunto y cumplen determinadas propiedades que veremos a continuación. ¿Bien? Recordando un poco una lámina que vimos en la clase pasada, aquí complementada con Claude Shannon también. Recordemos que el álgebra de Boole le debe su nombre a George Boole, que era un matemático inglés que en 1854 publicó un paper denominado An Investigation of the Laws of Thought, una investigación de las leyes del pensamiento en castellano, que no era otra cosa que la formalización del álgebra. Bien, ¿por qué colocamos aquí a Claude Shannon? Porque Claude Shannon, en 1938, casi 100 años después, publica un trabajo denominado Symbolic Analysis of Related Switching Circuits, ¿ok? Algo así como un análisis simbólico de circuitos de interruptores y de retransmisión, que viene a constituir la expresión física de la estructura abstracta matemática que presentará Boole. Es decir, que Shannon logra crear los dispositivos físicos que son capaces de representar el comportamiento de las operaciones abstractas del álgebra de Boole, dando inicio con esto a lo que es la computación en el sentido en el que la entendemos hoy, como la expresión física a través de una maquinaria, en este caso una maquinaria electrónica, de los postulados que están en el álgebra de Boole. Bien. Pero entonces ahora sí, definamos en concreto álgebra de Boole desde el punto de vista matemático. Entonces, un álgebra, habíamos dicho que era una estructura que tiene un conjunto y unas operaciones. El álgebra de Boole en particular, entonces, será un conjunto B conformado por únicamente dos elementos, que en términos del álgebra de Boole fueron expresados como 0 y 1, pero como ya veremos más adelante, este 0 y 1 puede ser representado por otros elementos simbólicos distintos, pero en todo caso, es un conjunto que tiene dos elementos, y sobre ese conjunto que tiene dos elementos definimos un par de operaciones binarias, asterisco y circulito, y una operación unaria que llamaremos complemento. ¿Ok? Adicionalmente, estas operaciones asterisco y circulito admiten elemento neutro. ¿Ok? Es parte de las características que tienen que tener las operaciones para poder denominarla álgebra de Boole. Bien, entonces llamemos a E1 el elemento neutro de asterisco y a E2 el elemento neutro de circulito. Aquí hago una analogía con lógica, porque como ya veremos, lo que ya nosotros vimos de lógica proposicional, en realidad es una expresión o una instancia del álgebra de Boole, donde la operación asterisco podemos homologarla con la operación I, la operación circulito podemos homologarla con la operación O, la operación complemento podemos homologarla con la operación unaria negación, y el elemento neutro 1 podemos homologarlo con verdad, y el elemento neutro 2 lo podemos homologar con falso. ¿Ok? Pero independientemente de esa instancia, que es la lógica proposicional, quedémonos un rato pensando de forma abstracta en el álgebra de Boole. Entonces decimos que es un conjunto B que tiene tres operaciones, dos unarias, asterisco circulito, perdón, dos binarias, asterisco y circulito, una unaria, complemento, y dos elementos neutros, uno para asterisco y uno para circulito. ¿Ok? B en realidad será el conjunto conformado por 0 y 1, y las propiedades asterisco, circulito y complemento satisfacen estas características que están acá.
¿okay? O las operaciones satisfacen estas propiedades que están acá. La primera propiedad es que asterisco, circulito y complemento son, por supuesto, leyes de composición interna en B. La segunda propiedad es que asterisco y circulito son asociativas. La tercera propiedad es que existen en B elemento neutro para asterisco y elemento neutro para circulito, denominados E1 y E2 respectivamente. Muy bien. Continuamos. La cuarta propiedad nos dice que asterisco y circulito, además de ser asociativas, deben ser conmutativas. Y asterisco y circulito son distributivas mutuamente, cada una respecto de la otra. Finalmente, hay una sexta propiedad que deben satisfacer para poder decir que estamos en presencia de un álgebra de Boole, y es que todo elemento en B admite un complementario dentro de B, es decir, todo elemento A en B admite un A complemento en B, tal que se satisfacen estas propiedades singulares. ¿Ok? ¿Cuáles son estas propiedades? Que ese A operado con asterisco con A techito es lo mismo que A techito operado con asterisco con A, porque es conmutativa, pero lo interesante es que A asterisco operado con A techito me produce E2. ¿Pero quién es E2? E2 es el elemento neutro de circulito. Es decir, que A operado con asterisco con su complemento me produce el elemento neutro de circulito, que es la otra operación. Y A operado con circulito con su complemento me produce E1, que es el elemento neutro de asterisco, es decir, el elemento neutro de la otra operación. Y entonces les pongo aquí, fíjense qué cool esta propiedad. Es súper rara, ¿verdad? Porque uno esperaría que A operado con su inverso produjera el elemento neutro de la operación en la que estoy operando, que es lo que normalmente ocurre. Fíjense que si yo opero en el mundo de los enteros, por ejemplo, a lo multiplico por -1, o mejor dicho, si a lo multiplico por, digamos, -1, obtengo -a. Es decir, el inverso se obtiene como el resultado de operar un elemento con el elemento inverso de esa misma operación. ¿Ok? Bien. O lo que es lo mismo, déjame ver, A por 1, vamos a referirlo así. A por 1 es A. Es decir, que yo opero A con su elemento neutro y me produce el mismo elemento A. Y en el caso del inverso, para aquellas operaciones que admiten inverso, entonces yo tengo a A y lo opero, lo multiplico por 1 sobre A, ¿bien? Y obtengo entonces al elemento neutro de la propia multiplicación. Aquí lo simpático es que estoy operando A con su complemento y lo que obtengo es el elemento neutro de la otra operación. Esa es la rareza de esta propiedad, ¿ok? Bien, en todo caso, si yo tengo un conjunto B y tengo 3 operaciones que satisfacen estas 6 propiedades, entonces yo puedo decir que estoy en presencia de un álgebra de B, ¿ok? Uno se preguntaría, uy, pero ¿cuáles son esos conjuntos con esas operaciones que satisfacen esas propiedades? ¿Eso existirá? Pues sí, y nosotros conocemos muy bien un par de ellas. Fíjense que la lógica simbólica es el conjunto de las proposiciones, y aquí uno dirá, bueno, pero no es binario. Claro, pero es que las proposiciones al final se pueden resumir como verdadero y falso simplemente, así que sí podemos pensar que es binario, ¿ven? Pero no importa, aun cuando no lo pensemos de esa manera, tenemos el conjunto de las proposiciones y tenemos 3 operaciones, la operación O, la operación I y la operación negado, y tenemos un elemento neutro para O y un elemento neutro para I. ¿Ok? Y si hacemos una observación cuidadosa, detallada de esta estructura, veremos que se satisfacen estas 6 operaciones. Veamos rápidamente para la lógica proposicional. La primera propiedad nos dice que son leyes de composición interna. Efectivamente, estas 3 operaciones son leyes de composición interna dentro del conjunto de las proposiciones, porque hagamos lo que hagamos sobre los elementos de las proposiciones, siempre obtendremos una proposición. Veamos la segunda propiedad, que es la ley de absorción. Perdón, estoy yéndome hacia abajo. La segunda propiedad, que es las asociativas. Dice que asterisco y circulito son asociativas, es decir, que O y también I son asociativas. Y nosotros verificamos en lógica proposicional que efectivamente estas operaciones eran asociativas.
La siguiente es que existen elementos neutros para asterisco y circulito, y efectivamente nosotros vimos que falso es el elemento neutro para O, y verdad es el elemento neutro para I. La siguiente es que asterisco y circulito sean conmutativas. Efectivamente, nosotros vimos que la operación O y la operación I son conmutativas dentro de la lógica proposicional. La siguiente es que esas dos operaciones tienen que ser distributivas uno con respecto de la otra. Y nosotros efectivamente vimos que O era distributiva respecto de I y que I era distributiva respecto de O. Y finalmente, la sexta, que si opero, digamos que todo elemento A dentro de B admite un complementario tal que operarlo con asterisco obtengo el elemento neutro de circulito y al operarlo con circulito obtengo el elemento neutro de asterisco. Veamos eso en lógica simbólica. Si nos ponemos atentos, podremos ver fácilmente que vamos a utilizar acá la escritura para hacerlo más obvio para ustedes, ¿ok? Si ustedes recuerdan, nosotros agarramos una proposición P y hacíamos la operación O, ¿bien? Con P negado. Si hacíamos esto, nosotros obteníamos verdad. ¿Y verdad quién es? Verdad es el elemento neutro de la operación contraria, que es I. Y si nosotros agarrábamos P y hacíamos I con su complemento, obteníamos F. ¿Y quién es F? F es el elemento neutro de la operación contraria, que es O. Entonces, esta propiedad, ¿ok? Entonces, esta propiedad, que es la propiedad del elemento complementario, efectivamente se cumple en la lógica simbólica, ¿ok? No voy a hacer la... Bueno, entonces con esto, ya que cumple las 6 propiedades, entonces podemos decir que efectivamente la lógica simbólica es una instanciación del álgebra de Boole. Lo mismo ocurre con conjuntos. No voy a hacer el chequeo, propiedad a propiedad, porque se lo voy a dejar a ustedes de tarea, pero fíjense que en el conjunto, perdón, en teoría de conjuntos, la estructura estaría conformada por todos los conjuntos partes de un cierto conjunto, ¿ok? Partes del universo, en realidad, que podemos decir que es partes del universo, es decir, todos los conjuntos posibles, ¿bien? Y las operaciones serían unión, intersección y complemento, ¿ok? Y los elementos neutros serían vacío para la unión y universo para la intersección. Si ustedes hacen el chequeo de todas las propiedades anteriores, podrán darse cuenta que efectivamente los conjuntos con estas operaciones y con estos elementos neutros satisfacen las propiedades y por lo tanto se considera también una instanciación del álgebra de Boole. Ahora bien, pensemos en esta estructura que son los reales con la suma y la multiplicación y digamos el multiplicar por menos 1. Si vemos las propiedades allí, limpiemos aquí un poco la pantalla, si vemos las propiedades allí, vamos a examinarlas, estas sí poco a poco, ¿bien? Vamos a ver la primera. Asterisco sería suma y circulito sería multiplicación. Entonces pregunto, ¿asterisco y multiplicación son leyes de composición interna en B? Sí, porque yo agarro cualquier par de reales y los opero con estas operaciones y me va a dar un real. ¿Y complemento es ley de composición interna en B? Sí, porque si yo agarro cualquier elemento y lo multiplico por menos 1, es decir, le calculo su negativo, obviamente también va a estar en los reales. Así que esta propiedad efectivamente se cumplió. Vamos con la 2. Asterisco y circulito son asociativas, pues la suma y la multiplicación efectivamente son asociativas dentro de los reales. ¿Ok? ¿Existen elementos neutros para asterisco y para circulito dentro de los reales? Pues sí, porque el 0 es el elemento neutro de la suma y está en los reales, y el 1 es el elemento neutro de la multiplicación y está en los reales. Así que efectivamente se cumplió también la propiedad 3. ¿Asterisco y circulito son conmutativas? Pues sí, la suma y la multiplicación son conmutativas. Así que efectivamente se cumplió la propiedad 4. Bien, vamos a ir anotando allí. Se cumplió la 1, se cumplió la 2, se cumplió la 3, se cumplió la 4. ¿Ok? Ahora veamos
esto que está acá, asterisco y circulito son distributivas cada una respecto de la otra. ¿Ok? Pensemos un momento en ello. Fíjense, si yo tomo la multiplicación con respecto de la suma, es decir, si yo hago 3 por A más B, entonces eso es igual a 3 por A más 3 por B. Efectivamente, entonces, la multiplicación es distributiva respecto de la suma. Pero ¿será la suma distributiva respecto de la multiplicación? Y entonces pensémoslo un poco. Si yo tomo 3 más A por B, eso no es lo mismo que 3 más A por 3 por B, ¿cierto? Corroborémoslo, pensemos un poquito en eso antes de continuar para que vean que no les estoy mintiendo, ¿no? Vamos a utilizar aquí el texto, ¿ok? Vamos a rayar acá arribita. Vamos a ver esto de 3 más A por B, ¿ok? Si la suma fuera distributiva respecto de la multiplicación, entonces esto tendría que ser igual a 3 por A más 3 por B. Y pregunto, ¿esto será real? ¿Esto será verdadero? ¿Ok? 3 más A por B es igual a 3 por A más 3 por B. Bueno, díganme ustedes si eso es cierto. ¿Ok? Yo creería que no, pero vamos a comprobarlo. Vamos a ponerle valores a y B. Vamos a hacer 3 más 5 por 8. ¿Ok? 3 más 5 por 8, veamos. 5 por 8, 40. 40 por 3, 120. Esto por un lado. ¿Bien? Pero si fuese distributiva, vamos a ver que es 3 por 5 más 3 por 8. Estoy grabando. Ok, vamos a ver. Ok, sí. Bien. Oh, perdón. Ok, disculpen acá. No sé dónde. Ya. Se me estropeó acá. Ok, aquí estamos. Ok, seguimos rayando acá un momentico, disculpen. Ok, vamos a utilizar este. Fíjense, esto que está acá, 3 por 5, ¿cuánto es? 3 por 5 es 15. ¿Y 3 por 8 cuánto es? 3 por 8 es 24. Si yo sumo 15 más 24, esto me va a dar 39. ¿Ok? Y 39 no se parece en nada a 120. O sea, con esto lo que acabo de mostrar es que efectivamente, digamos, esto no es verdad. Por lo tanto, la suma no es distributiva respecto de la multiplicación. Así que esta propiedad, ¿ok? Que teníamos acá, esta propiedad, si bien es cierto que la multiplicación es distributiva respecto de la suma no es distributiva respecto de la multiplicación, por lo tanto no puedo decir que son distributivas cada una respecto de la otra. Así que la propiedad 5 no se cumplió. Bien, entonces yo tengo aquí, esto se cumplió, pero la propiedad 5 no se cumplió. Y la propiedad 6 evidentemente tampoco se va a cumplir. ¿Ok? Porque, digamos, si yo tengo, si yo opero, ¿ok? Supongamos, A más A complemento, primero tendremos que saber quién es este A complemento. Pero lo que es muy seguro es que no voy a conseguir para todos los elementos un elemento tal que al multiplicarlo por él me dé el elemento neutro de la suma, que sería el 0. ¿Ok? O sea, lo que va a hacer es que, bueno, si lo multiplico por 0, pero sería un único elemento, que sería el mismo elemento neutro. ¿Ok? De la otra. ¿Ok? Igual con la suma. El inverso, digamos, el inverso en la multiplicación no sería 1 sobre A. A más 1 sobre A, eso no me da el 1, que sería el otro, ¿no? Que sería el otro elemento neutro. ¿Ok?
Entonces, evidentemente, allí no se está cumpliendo la propiedad sexta. Bien, entonces, evidentemente, 5 y 6 no son dos propiedades que se estén cumpliendo para esta estructura algebraica. Bien, para esta quiero decir. Por lo tanto, la estructura conformada por los reales y las operaciones suma, multiplicación y negativo, ¿ok? No son un álgebra de Boole. Teoría de conjuntos sí cae dentro de la álgebra de Boole y lógica simbólica también en instancia de álgebra de Boole, pero esto que está aquí evidentemente no es un álgebra de Boole. O sea, con esto lo que quiero hacerles ver es que efectivamente hay conjuntos y operaciones que satisfacen las propiedades de ser un álgebra de Boole. Y hay otras estructuras, conjuntos y operaciones que no las satisfacen, y que pertenecerán a otro tipo de álgebra que tenga su nombre propio. ¿Ok? Bien, continuamos. Además de esas propiedades, hay otro conjunto de leyes o de propiedades que se satisface una vez que estamos en un álgebra de Boole. Y a pesar de que son algunas un poco raritas, en realidad para nosotros no lo son tanto, porque ya nosotros estudiamos bastante lógica y bastante conjunto. ¿Ok? Así que estas leyes no son extrañas para nosotros en lo absoluto. La ley de idempotencia lo que nos dice es que si yo opero a X con X, voy a obtener el mismo X. Utilice cualquiera de las dos operaciones, bien asterisco o bien circulito. Lo mismo, algo similar, digamos, ocurre en absorción. Absorción es que X asterisco, X circulito Y es X, es decir, el término que se repite. Y X circulito, X asterisco Y es X, es decir, el término que se repite. También tenemos la ley de Morgan. La ley de Morgan, aquí hay un errorcito, disculpen. Ok, voy a utilizar la escritura para inventar el detalle. Aquí la ley de Morgan lo que me dice es que si yo tengo X asterisco Y negado, entonces eso es equivalente al negado de X, perdón, al negado de X, circulito negado de Y. Y si tengo X circulito Y negado, eso es el negado de X asterisco el negado de Y. Bien. Perfecto. Y eso lo conocemos como ley de Morgan. ¿Ok? Por otra parte, tenemos la ley de identidad que me dice que si yo tengo un X y lo opero con asterisco con el elemento neutro de la otra operación, voy a obtener ese elemento neutro de la otra operación. ¿Bien? Y si opero a X con circulito con el elemento neutro de asterisco, voy a tener el elemento neutro de asterisco. Esto visto así parece un poco raro, pero si lo pensamos en términos de lógica, veremos que no es tan raro, ¿ok? Porque yo tenía P y F. Si yo tengo P y F, ¿qué obtengo? Obtengo F. ¿Pero quién es F? F es el elemento neutro de O. Y por otro lado, si tengo P o verdad, eso es equivalente a verdad. Pero ¿quién es verdad? Verdad es el elemento neutro de I. ¿Ok? Entonces fíjense cómo, en el caso de la lógica proposicional, operar a un elemento, a un elemento cualquiera del conjunto, a través de I con el elemento neutro de O, obtengo el elemento neutro de O, que es esto que está acá. Si opero a X a través de asterisco con el elemento neutro del circulito, obtengo el elemento neutro del circulito. Si opero a X con circulito con el elemento neutro de asterisco, obtengo el elemento neutro de asterisco. Bien, esto es un poco lo que representa eso que está aquí. La doble complementación, pues muy sencilla, el negado del negado es el elemento sin negar, y el complemento, que es la misma propiedad 6 que vimos la vez pasada, pero aquí escrita en términos del elemento neutro, que el elemento neutro 1 negado me da el elemento neutro 2, y el elemento neutro 2 negado me da el elemento neutro 1. ¿Bien? Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que estoy diciéndoles a ustedes acá? Lo que les estoy diciendo es que un conjunto con 3 operaciones
que satisfacen estas 6 propiedades es un álgebra de Boole. ¿Bien? Y si es un álgebra de Boole, entonces además va a satisfacer estas otras 6 propiedades que son conocidas por nosotros. ¿Bien? Ahora viene la pregunta, ¿y de qué nos sirve conocer esta álgebra? ¿Para qué es útil esta álgebra? Bien, vamos a tratar de responder. ¿Okay? Y la respuesta sencilla es que nos permite modelar soluciones a problemas que puedan representarse binariamente, que es lo mismo que a través de la lógica proposicional. Es decir, que si yo tengo un problema dado, ¿okay? Que en nuestro caso serán, en definitiva, serán de circuiterías, ¿ok? Pero en todo caso, si yo tengo un problema dado y soy capaz de representar ese problema de forma binaria, o es lo mismo a través de la lógica proposicional, entonces, gracias al álgebra de Boole y a sus propiedades, yo seré capaz de modelar la solución a ese problema. ¿Ok? Veamos un poco más en concreto de qué estamos hablando acá. ¿Ok? Voy a tomar un poquito de agua. Fíjense este ejemplo. ¿Okay? Imaginemos que necesitamos diseñar un robot y nos han encargado de diseñar el circuito de giro a la derecha. Nosotros solo vamos a diseñar el circuito que hace que el robot gire a la derecha. ¿Okay? Para ello contamos con 3 sensores ubicados a la derecha, a la izquierda y al frente del robot. Es decir, que en el robot tenemos un sensor ubicado a su derecha, un sensor ubicado a su izquierda y un sensor ubicado en el frente, todo el frente del robot. ¿Ok? Estos sensores lo que me van a indicar es cuando estoy cerca de un obstáculo, una pared por el lado derecho, o cuando estoy cerca de un obstáculo, una pared por el lado izquierdo, o cuando estoy cerca de un obstáculo o una pared por el frente. Bien. Nos dan las condiciones en las cuales el robot giraría a la derecha. Nos dice, el robot girará a la derecha cuando encuentre una pared de frente y nada a los lados. Es decir, que si encuentra una pared de frente y no tiene ningún obstáculo a los lados, por definición este robot girará a la derecha. Porque esa es la definición que nos están dando, las condiciones del comportamiento del robot. Y cuando también girará a la derecha, cuando encuentre una pared de frente, ¿ok? Y otra a la izquierda. Si él encuentra una pared de frente y otra a la izquierda, entonces, bueno, obviamente él también girará a la derecha, porque si giraría a la izquierda, chocaría, evidentemente. Y si sigue de frente, también chocaría. ¿Ok? En la primera condición, él no tendría en principio por qué girar a la derecha, porque podría girar también a la izquierda, ya que no hay nada en ninguno de los dos lados. Pero este robot se decidió que fuese programado de esta manera. Él, por definición, girará a la derecha. ¿Ok? Cuando se encuentra un obstáculo de frente. ¿Bien? Muy bien. Ahora bien, ¿cómo aprovechamos el álgebra de Boole para modelar este problema? La respuesta simple es usando proposiciones lógicas. Vamos a ver en qué consiste utilizar proposiciones lógicas para resolver este problema. Recuerden, nuestro problema es modelar un circuito que sea capaz de indicarle al robot que le dé la orden al robot de girar a la derecha cuando se suceden esas condiciones que están allí. Las condiciones es cuando el robot detecte una pared en todo el frente de él girará a la derecha y que no tenga nada, ningún obstáculo a sus lados, girará a la derecha. Y cuando encuentre una pared enfrente y tenga un obstáculo a su izquierda, también girará a la derecha. Esas son las condiciones. ¿Cómo representamos eso usando proposiciones lógicas? Veamos. ¿Ok? O sea, en definitiva, tengo 3 sensores, S1, S2, S3. ¿Ok? El sensor S1 es el que me permite detectar una pared que está al frente. ¿Ok? Cuando hay una pared al frente, el sensor 1 se activa. El sensor S2 detecta una pared a la izquierda, una pared o un obstáculo, digamos, a la izquierda. Entonces, cuando él detecta un obstáculo a la izquierda, el sensor 2 se activa. Y el sensor S3 detecta una pared a la derecha. Entonces, cuando él encuentra un obstáculo a la derecha, entonces el sensor 3 se activa. ¿Ok? Si pensamos esto como funciones proposicionales, entonces este S1 será verdad o falso. Verdad cuando detecto una pared al frente. Falso cuando no.
S2 será verdad o falso, verdad cuando detecta una pared a la izquierda, falso cuando no. Y S3 será verdad o falso, verdad cuando detecta una pared a la derecha y falso cuando no. Así que en función de esas proposiciones, yo puedo construir una tabla de verdad para representar todas las combinaciones posibles en las que estos sensores se pueden activar. Es decir, puede haber un momento en el que el sensor tenga las tres señales activadas. Es decir, que tiene una pared al frente, tiene una pared a la izquierda y tiene una pared a la derecha. Que están activadas las tres. Pero otra combinación posible es que S1 sea verdad, S2 sea verdad y S3 sea falso. O otra combinación es que S1 sea verdad, S2 sea falso y S3 sea verdad. Y así sucesivamente. Entonces yo voy a representar todas las combinaciones posibles. ¿Ok? ¿Y cuándo el robot girará a la derecha? El robot girará a la derecha solo en aquellas combinaciones que estén determinadas por las condiciones dadas. ¿Ok? Las condiciones dadas son: uno, que encuentra una pared de frente y una a la izquierda. ¿Recuerdan? ¿Qué significa que encuentra una pared de frente y una a la izquierda? Bueno, que encuentra una pared de frente, es decir, S1 está activado, y encuentra una pared a la izquierda, S2 está activado. ¿Ok? Sin importarme lo que lance S3, porque la condición lo que me está diciendo es, sin importar lo que pase con S3, si encuentras una pared de frente, es decir, si el sensor S1 está activado, y tienes además una pared a la izquierda, es decir, que el sensor 2 está activado, es decir, que ambos son verdad, independientemente de lo que pase con el sensor 3, tú gira a la derecha. Entonces voy a decir que el robot gira a la derecha es verdad en estos dos casos. ¿Ok? Pero ¿cuándo más? Había otra condición, es cuando encuentra una pared de frente y nada a los lados. Cuando encuentra una pared de frente y nada a los lados, estamos entonces, en este caso, encuentra una pared enfrente y nada a los lados. En ese caso, también la orden girar a la derecha se hace verdad. En el resto de los casos, esa orden es falsa. ¿Ok? Así que si el robot, por ejemplo, no tiene una pared enfrente ni ninguna a sus lados, él no girará a la derecha. ¿Qué hará? No lo sé, porque yo aquí estoy concentrado solo en el circuito que controla su giro a la derecha. Habrá otro equipo, igual que nosotros, que estará construyendo la circuitería de cuándo se irá de frente. Y a lo mejor para ellos, en este caso, es cuando seguirá de frente, quizás, no lo sé, dependiendo de las condiciones que hayamos decidido para el comportamiento del robot. Pero les recuerdo, en nuestro caso nosotros estamos modelando solo la circuitería dentro del robot que va a controlar su giro a la derecha. Y de acuerdo a las reglas de comportamiento del robot que nos definen, ese giro a la derecha ocurrirá solo cuando encuentra una pared de frente y una a su izquierda, o cuando encuentra una pared de frente y nada a sus lados. ¿Ok? Bien, entonces fíjense que según la tabla de verdad, para todas las combinaciones de valores posibles de los tres sensores, ¿okay?, se activará la orden de girar a la derecha solo en estas tres combinaciones, que están marcadas, dos en rojo y una en azul. En rojo, ¿qué significa? En rojo significa, o ¿cómo lo representaríamos? Bueno, cuando S1 es verdad y S2 es verdad y S3 es verdad, o cuando S1 es verdad, S2 es verdad y S3 es falso. O también girará a la derecha cuando S1 sea verdad, S2 sea falso y S3 es falso. ¿Ok? Pero más allá de esta expresión lógica, ¿ok?, yo lo que quiero que nos concentremos ahorita es en la tabla de verdad. Tengo todas las combinaciones posibles de los sensores de entrada, ¿ok? Y esos sensores de entrada van a producir la orden de girar a la derecha solo en estas tres combinaciones. En el resto no harán nada, no producirán ninguna orden de girar a la derecha. Podrán producir otra orden controlada por una circuitería distinta a la nuestra, pero según nuestra circuitería, él solo gira a la derecha, solo se activa la orden de girar a la derecha en estas tres combinaciones. ¿Bien? Okay, aquí estaría, ¿ok? Pero eso ¿en qué definitiva? ¿En qué se traduce en definitiva? Bueno, que una vez construida la expresión lógica que modela el funcionamiento de lo que queremos, que para ese caso en particular era esta expresión lógica, podremos construir la circuitería asociada. Es decir, nosotros tendremos
una señal S1, una señal S2, una señal S3 que corresponden a los sensores, ¿ok? Y cuando esta expresión se haga verdad, ¿ok? Entonces se producirá una señal de verdad. Acá, una señal de activarse para que el robot gire a la derecha. Eso es lo que yo tengo que representar. Esta expresión lógica la tengo que representar de alguna manera en una circuitería que todavía no sabemos cómo es. Porque en este momento lo único que yo quería mostrarle es cómo a través del álgebra de Boole, en este caso instanciada en términos de la lógica proposicional, nosotros somos capaces de modelar el comportamiento que queremos que tenga el robot. ¿Ok? Entonces, en definitiva, fíjense, la clave está en construir la tabla de verdad asociada al comportamiento que nos indiquen y a partir de ella obtener la expresión lógica que representa esa tabla de verdad. O sea, extraer la forma normal disyuntiva. Aquí es cuando ustedes miran sigilosamente a los lados y gritan mentalmente, la forma normal que, ¿ok? Seguramente algo como eso pasará. ¿Bien? Pues ante el grito silencioso o mental de la forma normal que, la respuesta es la forma normal disyuntiva y también la forma normal conjuntiva, ¿ok? Pero esto lo dejaremos para la siguiente grabación, ¿ok? Entonces, hasta ahora lo dejamos por acá y en la siguiente grabación explicaremos o recordaremos, porque ya ustedes lo conocen de lógica proposicional, a qué nos referimos cuando hablamos de la forma normal disyuntiva y la forma normal conjuntiva. ¿Okay? Hasta luego por ahora, mis queridos estudiantes invisibles, y en breve, en la siguiente grabación, continuaremos con esta explicación.